Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión superíndice 3N por las telenovelas y series turcas es nuestra razón superíndice 3N de ser. ¿Listos para sumergirnos en un nuevo universo de emociones, dramas y romance? Porque hoy les tengo preparado un vídeo que su copyright que les va a encantar. En el vídeo de hoy, vamos a explorar esas series turcas que literalmente nos han robado el corazón superíndice 3N, esas historias que nos han mantenido pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Esas tramas tan bien construidas y esos personajes tan entraumamenables que simplemente no podemos dejar de pensar en ellos. Vamos a hablar de esas series que nos han generado una verdadera obsesión superíndice 3N. Si eres nuevo por AQU, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. No te perderás en ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de novedades, análisis y recomendaciones sobre las mejores series turcas del momento. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, bienvenido de vuelta. Rense un cafecito turco bien cargado, superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y acompud, con diéresis más menos m en este viaje por las series turcas que nos han creado una verdadera obsesión superíndice 3N. Empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles hoy es Amor Eterno. Esta serie pertenece al GEU copyright nero del drama romántico y fue protagonizada por Burak Uzuparra Foybit, Neslihan Atagul y Kaan Urgankoğlu. ¿Por qué copyright esta serie nos obsesiona superíndice 3 a tantos? Bueno, la historia es simplemente cautivadora. Amor Eterno nos cuenta la historia de Kemal, un joven de clase trabajadora, un ingeniero de minas brillante pero humilde, y Nihan, una chica de familia adinerada, una artista con un espíritu libre y un corazón superíndice 3N generoso. A pesar de sus marcadas diferencias sociales, se enamoran profundamente, un amor puro e incondicional que parece desafiar todas las barreras. Sin embargo, su amor se ve amenazado por las intrigas y maquinaciones de Emir Kozcuoğlu, un hombre obsesionado con Nihan y dispuesto a hacer cualquier cosa para tenerla, incluso recurrir a la manipulación superíndice 3N, la extorsión superíndice 3N y la mentira. La trama es llena de giros inesperados, secretos oscuros que se van revelando poco a poco, creando una atmósfera superíndice 3 esfera de suspense constante, y momentos de gran tensión superíndice 3N emocional que te dejan sin aliento. Lo que realmente me atrapó superíndice 3 de Amor Eterno, fue la química innegable entre Burak Uzuparra Foybit y Neslihan Atagul. Sus interpretaciones fueron tan convincentes que era imposible no sentir empatía por sus personajes y su lucha por estar juntos, un amor que se enfrenta a las adversidades crueles. Además el personaje de Emir, interpretado magistralmente por Kaan Urgankoğlu, es uno de los villanos memorables de las series turcas. Su maldad era tan intensa que te hace odiarlo y amarlo al mismo tiempo, un personaje complejo con motivaciones que, aunque retorcidas, resultan comprensibles en cierto modo. Emir no es simplemente un villano unidimensional, sino un hombre atormentado por sus propios demonios, lo que lo convierte en un antagonista fascinante. La lucha entre Kemal y Emir, dos hombres enamorados de la misma mujer, es el eje central de la serie y genera una tensión superíndice 3N dramática que te mantiene pegado a la pantalla. Un dato curioso es que la serie ganó superíndice 3 un premio Emmy Internacional como mejor telenovela en 2017, lo que demuestra su gran calidad y su impacto a nivel mundial. Amor Eterno no es solo una historia de amor, sino también copyright en una reflexión superíndice 3N sobre las diferencias sociales, la ambición superíndice 3N, la venganza y la redención superíndice 3N. Definitivamente Amor Eterno es una serie que te roba el corazón superíndice 3N y te deja pensando en sus personajes mucho después copyright ese de haber terminado de verla. Te hace cuestionar qué copyright estarás dispuesto a hacer por amor y él es el verdadero significado de la felicidad. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de una serie que combina romance, comedia y drama familiar, Seru, ¿qué es amor? Esta serie fue protagonizada por Hande Erçel Rafael y Kerem Bürsin, y su química en pantalla fue simplemente explosiva, literalmente aquachispa. Seru, ¿qué es amor?, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista llena de energía y sueu más menos que sueu más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero, una pasión superíndice 3N que se ve truncada por circunstancias financieras. Y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto y empresario obsesionado con el trabajo, un hombre frío, calculador y aparentemente incapaz de sentir emociones. Debido a una serie de circunstancias inesperadas,
una confusa cadena de eventos y un error de comunicación superíndice 3N, Eda y Serkan se ven obligados a fingir estar comprometidos. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, un contrato con cláusulas estrictas y un objetivo claro, pronto se convierte en una relación superíndice 3N mucho más compleja y llena de sentimientos. Una conexión superíndice 3N inesperada que desafiaru sus propias creencias sobre el amor y la vida. Lo que me obsesionó superíndice 3 de Serú, que es amor, fue su frescura, su humor y su optimismo. La serie tenía un ritmo con diéresis ágil y divertido, y los personajes eran muy carismáticos, cada uno con sus propias peculiaridades y encantos. Anderu Rafael y Kerem Bürsin irradiaban una química tan intensa que era imposible no creer en su amor. La serie juega con los superíndice 3 picos de la comedia romántica, pero también copyright N aborda temas como la superación superíndice 3N personal, la importancia de la familia y la búsqueda de la felicidad. Además, la serie tenía una copyright tica visual muy cuidada, con escenarios hermosos que mostraban la belleza de Estambul y vestuario impecable que marcaba tendencias. Un dato interesante es que durante la grabación superíndice 3N de la serie, Anderu Rafael y Kerem Bürsin se enamoraron en la vida real, lo que aún más menos adiu superíndice 3 a UNMU. Ese magia a su relación superíndice 3N en pantalla. Su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno medio tico que cautivo superíndice 3 a fans de todo el mundo. Serú, que es amor, es una serie que te alegra el día y te deja con una sonrisa en el rostro, una dosis de optimismo y esperanza que te recuerda que el amor puede surgir en los lugares inesperados. Siguiendo con las series que nos roban el sueño más menos, no podemos dejar de mencionar Mujer. Esta serie es un drama familiar muy intenso y conmovedor, protagonizado por Uzge Uzpirinu Parrafosei, Canecindoruk y Benu Ilrmlar. Preparen los más menos vuelos, porque esta serie te tocaru, la fibra sensible. Mujer nos cuenta la historia de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos en medio de la pobreza y la adversidad. Bahar ha sufrido muchas copyright vidas en su vida, incluyendo el abandono de su madre cuando era ni más menos un trauma que la ha marcado profundamente. A pesar de todo, Bahar se mantiene fuerte y luchadora, dispuesta a hacer cualquier cosa por el bienestar de sus hijos, incluso sacrificar su propia felicidad. La serie explora temas como la maternidad, la pobreza, la enfermedad y la resiliencia humana, pero lo hace desde una perspectiva realista y conmovedora. No hay idealizaciones ni finales felices predecibles, sino una representación superíndice 3N cruda y honesta de la vida de una mujer que se enfrenta a las dificultades con valentua y determinación superíndice 3N. Lo que me obsesionó superíndice 3 de Mujer fue su realismo y su emotividad. La serie retrata la vida de una mujer luchadora de una manera muy cruda y honesta. Uzge Uzpirinu Parrafosei ofrece una actuación superíndice 3N magistral como Bahar, transmitiendo toda la vulnerabilidad y la fortaleza de su personaje. Es imposible no sentir empatia por Bahar y su lucha constante por sobrevivir. La serie te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la solidaridad, valores que se ponen a prueba constantemente en un mundo lleno de injusticias y desigualdades. Un dato curioso es que Mujer es una adaptación superíndice 3N de una serie japonesa del mismo nombre. La versión superíndice 3N turca logró superíndice 3 capturar la esencia de la historia original, aún más menos adiendo su propio toque cultural y emocional. Mujer es una serie que te llega al corazón superíndice 3N y te deja pensando en la fuerza del espíritu humano. Una reflexión superíndice 3N sobre la capacidad de superación superíndice 3N y la importancia de encontrar la esperanza en los momentos oscuros. Ahora, cambiemos de copyright Nero nuevamente y hablemos de una serie de acción superíndice 3N y espionaje que nos mantuvo al borde del asiento, El Protector. Esta serie fue la primera producción superíndice 3N original turca de Netflix y fue protagonizada por Ukon Dieresis Ayatay Ulusoy, Ayu Párrafo Ayayin Turan y Azar Ergu Párrafolu. Prepu, Rense para un viaje lleno de adrenalina y efectos especiales. El Protector nos cuenta la historia de Hakan, un joven vendedor de antigüedades que descubre que es el último protector de Estambul, un copyright Roe con poderes especiales que debe proteger la ciudad de una antigua amenaza, una fuerza maligna que busca destruir la ciudad. Hakan se ve obligado a aceptar su destino y a luchar contra las fuerzas del mal, mientras aprende a controlar sus poderes y a lidiar con su nueva responsabilidad. La serie combina elementos de la mitología turca con un argumento moderno y lleno de acción superíndice 3N,
creando un universo fascinante y original. Lo que me obsesionó Superíndice 3 de El Protector fue su originalidad y su ritmo trepidante. La serie combina elementos de la mitología turca con un argumento moderno y lleno de acción. Superíndice 3N. Con diéresis Ayatay Ulusoy ofrece una interpretación Superíndice 3N convincente como Hakan, mostrando su transformación Superíndice 3N de un joven común y corriente a un copyright, roe valiente y decidido. Además de ese, la serie tiene efectos especiales impresionantes y escenas de lucha muy bien coreografiadas. Un dato interesante es que El Protector fue un gran con diéresis copyright sito internacional para Netflix, lo que abrió Superíndice 3 las puertas a otras producciones turcas en la plataforma. El Protector es una serie que te mantiene enganchado desde el primer episodio hasta el último, una mezcla perfecta de acción. Superíndice 3N, fantasía y aventura. Finalmente quiero hablarles de una serie Superíndice 3 rica que nos transporta Superíndice 3 a un mundo de intrigas palaciegas y luchas por el poder, el Sultu-DN. Esta serie fue protagonizada por Ali Tergenu Párrafo, Mary Muzerli y Baydeperu Párrafoin. Un festum visual para los amantes de la historia y el drama. El Sultu-DN nos cuenta la historia del Sultu-N otomano Süleyman el Magnífico y su relación Superíndice 3N con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió Superíndice 3 en su esposa y consejera S. poderosa. La serie explora las intrigas políticas y las luchas de poder en el Copyright N del Sultu-DN, así como la vida personal de Süleyman N y su relación Superíndice 3N con sus hijos. La serie ofrece una visión Superíndice 3N fascinante de la corte otomana, con sus lujosos palacios, sus opulentos vestuarios y sus complejos juegos políticos. Lo que me obsesionó Superíndice 3 del Sultu-N fue su ambientación Superíndice 3N espectacular, sus vestuarios lujosos y sus personajes complejos y fascinantes. La serie recrea la corte otomana con gran detalle y precisión. Superíndice 3N istu Superíndice 3 rica. Ali Tergenu Párrafo ofrece una interpretación Superíndice 3N magistral como Süleyman N, mostrando su inteligencia, su ambición Superíndice 3N y su vulnerabilidad. Mary Muzerli y Baydeperu Párrafo Interview Copyright N ofrecen actuaciones impresionantes como Hürrem Sultán, mostrando su astucia, su determinación Superíndice 3N y su amor por Süleyman N. Un dato curioso es que el Sultu-DN fue una de las series turcas más exitosas de la historia, siendo vendida a más de 70 países y generando un gran impacto cultural. El Sultu-DN es una serie que te sumerge en un mundo de pasión Superíndice 3N, intriga y poder, una lección Superíndice 3N de historia contada de una manera cautivadora y emocionante. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas, que nos han generado una verdadera obsesión Superíndice 3N. Hemos visto dramas románticos, comedias ligeras, dramas familiares, series de acción Superíndice 3N y series Superíndice 3 ricas. Hay para todos los gustos. Ahora me gustaría saber su opinión Superíndice 3N. ¿Le de estas series es su favorita? Copyright otras series turcas los han obsesionado. Du copyright gemme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus recomendaciones. También copyright N quiero saber copyright, ¿les parece este formato de vídeo y copyright otros temas les gustaría que abordo copyright en el futuro? Antes de despedirme quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3 no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Y recuerden, la pasión Superíndice 3N por las series turcas es nuestra mayor obsesión Superíndice 3N. Y no se olviden de recomendarme series. Siempre estoy buscando nuevas joyas para descubrir. Hasta la Superíndice 3 Sima, mi serie copyright filos turcos. Que tengan un día lleno de emociones y dramas turcos.